porciones bíblicas. We'll consider two portions Y of the están Bible, relacionadas una con la otra. and they're related to each other. Se encuentra en los evangelios. They're in the Gospels. La primera se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 9. The first is found in Mark chapter 3, verses 7 and 9. No sé qué le pasó al televisor este. Los textos están acá y por ustedes no creo que van a poder verlos. Marcos 3, 7 al 9. Mark chapter 3, 7 to 9. Así que marque un momentito ahí Mark that book. para que también vaya a Lucas capítulo 5. So you can also go to Luke chapter 5. Marcos 3 y Lucas 5. Mark chapter 3, Luke chapter 5. Marcos capítulo 3. Yo voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy. Mark chapter 3, versions God Speaks Today. Dice versículos 7 al 9. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Jesus, followed by many people from Galilee, went with his disciples to the shore of the lake. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. When they learned the great things that he did, so many of Judea, from Jerusalem, from Idumea, from the east of the Jordan, and from the region of the Tyre and Sidon. Por esto, presta atención, Jesús le encargó a sus discípulos que le tuviesen lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara. They came to see him. Because of this, Jesus instructed his disciples to have a boat ready for him to prevent the crowds from squeezing him. Pasemos a Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. En una ocasión, On one occasion, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. on one occasion, when Jesus was on the shores of the lake of Gennesaret, he was squeezed by the crowd that wanted to hear from the message of God. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían dejado o habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesus saw two boats on the beach, the fishermen who had come down from them to wash their nets. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Jesus went up to one of the boats which belonged to Simon and asked him to take a little farther from the shore. Then he sat in the boat, and from there he began to teach the people. Que el Señor bendiga esa palabra en la vida de cada uno de nosotros. God bless this word in each one of us. Hoy, a esta plática que quiero tener con ustedes, Today, with this, I want to talk about, quiero poner como tema, I want to put as a theme, ¿me prestas tu barca? will you lend me your boat? El tema de hoy es, ¿me prestas tu barca? The theme today is, will you lend me your boat? La vida del creyente The life of the believer debe ser una vida entregada completamente al Señor y no una vida a medias. has to be completely surrendered to the Lord and not half service. Esa vida de entrega se va a reflejar en la manera como nosotros le servimos a los demás. This life of giving is reflected in the way we serve others. Y también se va a reflejar en la manera como nosotros And it's also going to reflect in the way we mostramos disponibilidad para hacer la voluntad del Señor. show willingness to do His will. Nuestra vida es marcada
por la intervención del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Our life is marked by the intervention of the Holy Spirit in each one of us. Ese Espíritu Santo nos capacita, That Holy Spirit capacitates nos us, empodera, empowers us, nos hace testigos eficientes de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. makes us efficient witnesses of what Christ did in each and one of us. Es entonces cuando comenzamos a ser cristianos o gente diferente ante la conducta del mundo. That's when we become different in the conduct of the world. Y no permitimos que el mundo nos encaje en el molde secular y liberalista que el mundo quiere meternos a nosotros. And it gives us, it doesn't trap us in the world of liberalism. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. The Apostle Paul said to Romans, do not live according to the criteria of the present. Al contrario, cambien su manera de pensar On the contrary, change the way you think para que así cambie su manera de vivir so that you can change the way you live y lleguen a conocer la voluntad de Dios. and reach the willingness of God. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. It is what is good, what is pleasing, and what is perfect. Pero para que esa vida de Cristo se manifieste en nosotros, But for that life of Christ is manifested in us, tenemos que intencionalmente we have to intentionally tener presentes tres elementos have present three elements que son muy vitales en nuestro caminar cristiano. that is very vital in our Christian journey. Tres elementos importantes en nuestra vida, Three elements in our los lives, cuales son: which are número uno, number one, vigilancia; vigilance, número dos, renovación; number two, renewal, y número tres, santificación. and three, sanctification. Posiblemente usted allá, su mente está ya pensando ahí, You're possibly in your mind thinking there, ¿qué tienen que ver esos tres elementos what does these three elements have con la to escritura que usted acaba de leer? do with the what you have to read today? Permítame entonces desarrollar este mensaje Permit me to speak about y this vamos a message ver si usted puede llegar a la misma and conclusión. see if you can come to the same conclusion. No tiene que llegar a la misma conclusión, You don't have to come to the same conclusion, pero sería bueno que usted pudiera pensar por usted mismo but it'd be good that you think for y ver yourself estos tres elementos and see en these esta three escritura. elements in this scripture. ¿Me prestas tu barca? Will you lend me your boat? ¿Me prestas tu barca? Will you lend me your boat? Iglesia, la pregunta viene de parte de Jesús. ¿Me prestas tu barca? Amén. Will you lend me your boat? Mira, el ministerio de Jesús fue un ministerio extraordinario. Look, the ministry of Jesus was extraordinary. Donde quiera que el Señor llegaba, Wherever he went, el Señor hacía la diferencia. he made a difference. Donde quiera que el Señor llegaba, la gente eran sana, los que estaban enfermos. They were healed wherever he went. Los endemoniados eran libres. The people who were taken over by demons were liberated. Las personas recibían la palabra del Señor. People received the word of God. La fama de Cristo creció. The fame of Christ grew. Así que donde quiera que Cristo llegaba, So wherever Jesus Christ went, la gente lo perseguía. they followed him. Algunos iban para ver los milagros. They went to see the miracles, Otros iban para comer. and some went to eat, Y otros iban a recibir milagros. and some went to receive miracles. Y esta escritura que nosotros acabamos de leer And the scripture that we just read nos presenta a Cristo rodeado de gente. shows us Christ surrounded by people De tal manera que dice que la gente apretaba a Cristo. in such a way that it says that they squeezed Jesus. Y nos dice en Marcos, la primera escritura que leímos, And this says in Mark que el Señor ya había hablado con sus discípulos that he spoke to his disciples y le había dicho: and told them, quiero que me tengan una barca I lista. want you to have a boat ready. Quiero que me tengan un barco I listo want you to have a boat ready. para cuando yo lo necesite. So when I need it, Acuérdese que habían 4 de los discípulos del Señor remember there were 4 disciples que habían sido pescadores. who had been fishermen. Por lo tanto tenían barcos. That's why they had boats. Por lo menos habían 2 barcas. That's why there were 2 boats. Y el Señor le dice: yo quiero que me tengan una de esas barcas listas, And the Lord says, I want you to have one of them ready, one of porque the en algún boats. momento las voy a necesitar. Because at one point I will need them. En la escritura de Lucas,
In the scripture of Luke, nos dice que Jesús vio las dos barcas. says that Jesus saw the two boats. Y cuando la gente comenzó a apretarle, And when the people began to squeeze him, dice que se subió a una de las it barcas. says that he got up on the boat. Y desde allí comenzó a enseñarles a la gente. And from there, he began to teach the people. Así que Jesús necesitó la barca o las barcas de sus discípulos, So Jesus needed those two boats of the que antes disciples habían sido pescadores, that had been fishermen con el propósito de cruzar al otro lado del lago. with the purpose of crossing the river. Y también utilizarlas con el propósito de que les sirvieran como un púlpito de predicación. And also for the purpose of creating an altar for them. Así que él le dice, yo quiero que esa barca siempre esté lista. So he says to them, I want that boat to be ready all times. Ante tal petición, In this y petition, sabiendo los discípulos and the disciples knowing qué se necesitaba para tener la barca lista, what was needed to have the boat ready, tenían que hacer revisiones constantemente they needed constantly revision the boat. para que al momento de Jesús necesitar la barca estuviera So lista. when Jesus needed the boat, it should be ready. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han tenido un barco, una barquita, How un many, botecito? how many of you today have had a boat before? ¿Cuántos se han montado en un bote? How many of us has gotten up on a boat? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de montarse en uno? How many of us are scared to go on a boat? ¿Cuántos de ustedes, alguno de ustedes ha tenido algún incidente en un barco? How many of us has ¿Qué ha had pasado, an susto? incident on a boat? César, Luis levantó la mano. Mire, para que la barca siempre estuviera lista, Listen to, so that the boat will always be ready. hay tres cosas que los discípulos necesitaban hacer. There's three things that the disciples had to do. Número uno, Number one, tenían que revisarlas por debajo. they had to check them underneath. Tenían que revisarlas por los lados. They had to check the surroundings Con el propósito de mirar si habían agujeros en la barca. with the purpose of looking if there was holes in the boat. Eso debían de hacerlo antes de cada viaje. They had to check it every time before the voyage. Antes de que el Señor utilizara esas barcas, había que chequearlas que no tuvieran agujeros. Before Jesus used it, they had to check for holes. Si tienen agujeros, ¿qué pasa? If they have holes, what would happen? Se hunde. The boat would sink. ¿Sabe cómo yo le llamo a eso? ¿O cómo yo le llamo a eso? Do you know what I call that? Eso se llama vigilancia. Vigilance. O sea, tenían que estar pendientes todo el tiempo que esa barca estuviera lista, no agujeros. So they had to pay attention if the boat had holes. Número dos, tenían que considerar la condición de la madera. Number two, they had to consider the condition of the wood. Si estaba vieja o resquebrada, If it was old or cracked, que no pudiera resistir el embate de las olas. if it could withstand the waves, Y si era el caso, necesitaban cambiar la madera. and if it was that case, they needed to change the wood. ¿Les hace sentido eso a ustedes? Does that make sense? ¿Sabe cómo yo le llamo a eso? You know what I call this? Yo le llamo renovación. I call this renewal. Número 3. Number three, Las barcas tenían que estar aptas, o sea, al día, the boats had to be fit or updated para poder cumplir con su propósito. to be able to fulfill their purpose. Y el propósito era transportar a las personas que la usaban de un lugar a otro. And the purpose was to transport people from one place to another. Glory to God. ¿Estamos ahí? ¿Sabe cómo yo le llamo a esto? Do you know what I call this? Santificación. Sanctification. ¿Verdad, pastor? Is that true? Vamos a ver. Let's see. ¿El tema cuál es? What's the theme? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Me prestas tu barca? Pues, en forma de pregunta. Jesús, en todo momento que necesitó las barcas, Jesus, at all the times when he needed the boats estuvieron listas. are ready. Si esas barcas pudieran hablar, bueno, ya no existen, If those boats can talk, but they don't exist right now, darían muchos testimonios de las cosas que pasaron allí. they will give many testimonies of the things that happened. Porque en esas barcas los discípulos pasaron ese lago en diferentes ocasiones. Because in those boats, the disciples passed through many different situations. Y en esas ocasiones se enfrentaron a diferentes tormentas, In those situations, they passed through many trials, diferentes momentos difíciles. different trials and tribulations. Pero fíjese, ninguno de los que estamos aquí tiene un barco.
But none of us here have a boat. No tenemos una barca, tendríamos el sueño de tener uno. We don't have a boat, but we'd love to have one. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi mensaje en este día? So what's the purpose of my message today? Mi propósito es que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, My purpose is that we, all of us, podemos identificar hoy can identify today que yo soy la barca que el Señor quiere that utilizar. I am the boat that Jesus wants to use. Que yo soy esa barca, barco, bote que el Señor quiere que esté listo en todo momento. That I am that boat that Jesus wants ready at all times. Esa barca significa mi vida. That boat signifies my life. Esa barca significa tus talentos, tus It habilidades. signifies your talents, your abilities. Y el Señor te dice hoy, And Jesus says ¿me today, prestas tu barca? will you lend me your boat? ¿A cuánto le gustaría prestarle su barca al Señor? How many of us want to lend? ¿Cuánto le gustaría decirle al Señor, Señor, aquí estoy? How many of us want to say, here I Yo am. soy la barca que tú necesitas. I am that boat you need. Estoy dispuesto a que tú me utilices como tú quieras. I'm willing that you use me however you want. Bueno, si tu respuesta es sí, If your response is yes, hay tres elementos que tienes que there's three considerar. elements we have to consider. Número uno, ¿cuál es? Number one, what is it? Vigilancia. Vigilance. Número dos, Number two, renovación. renewal. Número tres, Number three, santificación. Vamos a verlos entonces en este momento. let's see them right now. Nosotros constantemente We constantly necesitamos mantener la vigilancia have to maintain vigilance porque tenemos unos enemigos que nos están acechando constantemente. because we have enemies haunting us. Usted tiene a uno que se llama Diablo, Satanás, You have someone that's called the devil que está tratando de que usted tropiece en el camino, that wants you to trip over the path, que le presenta tentaciones, that presents que le presenta diferentes momentos para que usted no haga lo que Dios quiere que usted haga. presents you different moments that you not do what God wants. Pero Él no es nuestro único enemigo. But he's not our only Hay enemy. un enemigo peor que el diablo. There's a worse enemy than the Hay devil. un enemigo peor que Satanás. There's a worse enemy than Pastor, no the me deja decir eso, que yo no devil. sabía Tell eso. me that. I don't know. El enemigo peor que Satanás eres tú mismo. The enemy worse than Satan is you. Soy yo mismo. It's myself. Mire, no me mire así. El peor enemigo que podemos tener somos nosotros We mismos. are our worst enemy. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el diablo a mí no me puede hacer o no me puede obligar Because the devil does not obligate me a hacer lo que él quiera. to do what he wants. Para eso yo tengo que rendir mi voluntad al diablo y ser esclavo del pecado. For that I need to be willing to do what the devil wants Y ser esclavo del pecado. and be a slave to sin. Vigilancia. Vigilance. Necesitamos, por lo tanto, vigilar efectivamente. We need to visualize, be vigilant effectively. ¿Y cómo es eso de que necesitamos vigilar? And what is that we have to be vigilant? ¿Será eso que necesitamos estar los viernes aquí hasta las 12 de la noche? That means that we have to be here at all times. ¿Será eso que tenemos que estar aquí un viernes al mes hasta las 4 o las 5 de la mañana? We need to be at a Friday in the morning, Cogiendo frío, no sé. getting cold. No, cuando hablamos de vigilar, When we talk about village, no sé, me estoy refiriendo, número uno. I'm referring to number one. Necesitamos vivir una vida de ayuno y de We oración. need to live a life of fasting. Y yo quiero, iglesia, que usted abra sus oídos hoy. I need to open your ears. Necesitamos una vida de ayuno y We oración. need to fast and pray. La oración nos comunica con Dios. Prayer connects us with God. En la oración Dios nos revela sus planes. God reveals His plans, Pero también en la oración Dios nos revela los planes de nuestro enemigo. but He also reveals the plans of the enemy. En la oración también Dios descubre mi corazón. He discovers our hearts. En la oración el Señor me dice cuál es mi condición. He tells us what is our condition. ¿Sabe que Cristo le dijo a sus discípulos? Este género no sale si no es con ayuno y oración. He told His disciples, this generation will not Este be género no sale si no es con ayuno y if oración. it's not for prayer and fasting. No está hablando de una oración por la mañana cuando nos levantamos. It's not talking about a prayer in the morning. Cuando tenemos que llegar al trabajo a las 7 de la mañana. We need to go to work in the morning. Pero nos levantamos a las 6:15 o a las 6:30. But we get up at 6 o'clock Y no nos da tiempo ni a desayunar. and we can't even eat. Así que salimos corriendo de la casa So we run away sin from tener un momento de oración con el without Señor. having a moment with God. Sin saber los planes que tiene el enemigo afuera. Without knowing the plans of the Sin enemy. saber lo que nos espera en ese día. Without knowing what Necesitamos tener una vida de vigilancia, mis hermanos. We need a life of Gloria a vigilance. Dios. Yo quiero que usted pueda entender esto. I need you to understand. Este año 2018 tú tienes que proponerte This year you need to hacer de la oración un hábito. make prayer a habit.
No solamente la oración, sino el ayuno. Not only prayer, but fasting. El apóstol Pablo dijo que tenemos que orar en todo tiempo. Apostle Paul says we need to pray at all Dijo, times. orad sin cesar. Pray without stopping. No significa que estamos de rodillas 24 horas. Doesn't mean that we're on our knees all the No time. significa que estamos en una cadena de oración todo el tiempo orando. Doesn't mean we're in a chain. Significa que cuando estoy guiando, It means that significa que cuando estoy guiando, when we're driving, significa que cuando estoy en el trabajo, when I'm at the job, que cuando estoy fregando, when I'm washing que dishes, cuando estoy when cocinando. I'm cooking, Mira, mi mente, My mi mind, corazón my está heart clamando a Dios. is praying to God. Señor Padre, cuídame. Vela mis pasos, Señor. Watch over me, God. Cuida de mi familia, Señor. Mire, todas las mañanas, a las 5:30 de la mañana, mi esposa y yo estamos ya de rodillas. Every morning, my Y mi wife and I oración al Señor es, are in our knees. Señor, mira a mis hijos. Aleluya. Señor, mira a Yalisa, por favor, sé con ella. Hermanos, y ¿cómo es? Every other day. ¿Cómo es? Todos los días. No, todos los días no. Cada día. Cada otro día. Cada otro día. Every other day. Oro por cada uno de ustedes I individual. pray for each and one of you. Oro por presento el nombre. Ese es lo que dijiste esta mañana. I present the names of No, those pero people, especificando al Señor por lo que estoy orando. specifying what I'm praying for. Yo oro por ti si tú no lo I sabías. pray for you if you didn't Yo know. oro por ti I también. pray for you too. Así que mi esposa tiene una libreta en casa, yo me adueñé de ella. My wife did a book in a house. Ella la hizo una libreta de peticiones, I took over them. She did donde a está book el of nombre de cada uno de ustedes. where each one of your names are in there. Y yo, cada otro día yo cojo esa libreta Every other day I took y la pongo frente a mí. I take that book and I put it in front. Yo oro por ti I pray for you. y yo oro por ti porque ese nombre está ahí puesto en esa libreta. Because your name is on Yo oro por that. Jerónimo porque el nombre está puesto en la libreta. I pray for your Ah, husband too. ¿Sabes qué? Que ya añadimos el nombre de Caleb, ya está ahí puesto en la libreta. We added Caleb in that ¿Por qué? Porque tenemos que ser vigilantes. because we have to be vigilant. Yo como pastor de esta congregación I as pastor in this tengo congregation que vigilar por ustedes. have to be vigilant for Y you. una de las maneras de vigilar por ustedes And one way to be es vigilant acudiendo a la oración. is praying. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual la gente dice que no tiene tiempo para orar. We live in a time that people say we don't have time to pray. Podemos ir a Facebook 3 horas. We can go to Facebook 3 hours. Podemos ver esos talk shows de 2 horas. We can watch TV. Podemos ver cualquier otra cosa o estar metidos en cualquier otra cosa por mucho We tiempo. can do whatever so many times. Pero cuando se habla de la oración, para eso no tenemos But when we tiempo. speak about prayer, we don't have time. Si no oras, escúchame If bien, you don't pray, listen, tu vida va a estar llena de agujeros. your life will be filled with No holes. te vas a dar cuenta de los agujeros que You tiene will not see what the holes you hasta have que tú no acudas a la oración. until you pray. Esa vigilancia no solamente tiene que ver con ayuno y oración. That vigilance does not only have to be with fasting and praying, Esa vigilancia tiene que ver con estudiar la escritura y meditar en ella. with studying the Bible Estudiarla y meditar en ella. and meditating in her. ¿Sabe lo que dice el Salmo 119:9? You know what Psalm says? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué With limpiará el what joven? will a young man cleanse his way? Con guardar tu palabra. With keeping your word. Ah, pero eso es para el joven pastor. Oh, but that's with the young person. ¿Cuántos de ustedes se consideran jóvenes? How many of you consider Mira, young? ah, pues entonces la palabra es para usted. That's your word. ¿Con qué limpiará el joven su camino? What will a young man clean his Con guardar tu palabra. path with? Guarding his word. Pero ¿cómo yo puedo guardar la palabra del Señor But how can I keep the word of si God yo no la estudio, si no la leo, if I don't study it and si read no it, medito en ella? if I don't meditate in her? Hermano, ¿sabe la importancia que hay en leer la palabra? You know the importance of reading the Bible. Usted tiene que leerla, pero leerla con sentido. You need to read it, but with understanding. No leerla porque va a leerla, Not reading it because you want sino to read poner todo en sentido de lo que usted está leyendo. it, but put all your sense in it, Para que después que usted termine de leerla, so that when you finish reading it, esa palabra comience a hacerse, dice alguien, a hacerse rema en su vida. that word becomes rema in your life. O sea, esa palabra comience a hacer sentido y se haga relevante en la vida que usted está viviendo. So that word can make sense in your life and be relevant. Si yo, hermano, si yo estudio la historia de Jonás, la historia de Pedro, o cualquier historia bíblica, If I study whatever story, y se queda en historia nada más, and it maintains itself story, esa palabra no está haciendo nada en mi vida. that will not take effect in my life. Yo tengo que ver en qué me parezco yo a Pedro. I need to see what am I similar like? ¿Cómo yo me puedo relacionar con esta palabra que estoy leyendo? What makes me similar to this word that I'm reading? Hay que estudiarla y hay que meditar en ella. I need to study it and read it.
¿Sabes qué vigilancia tiene que ver con mantenernos alerta contra toda maquinación del diablo? You know that vigilance means that we have to pay attention, have ourselves ready with all the things that the enemy wants to do. Le tengo una mala noticia hoy. I have a bad news today. Mientras usted y yo estamos aquí gozándonos, While we're here today, nuestro enemigo está tramando algo contra cada uno de nosotros. the enemy has something against us. It's planning something, Y de eso usted tiene que estar consciente. and you have to be conscious. El apóstol Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Also, Paul, let us not ignore the plans of the enemy. Él no se cansa. He does not get tired. Él hace lo posible para que usted no lea la Biblia. He makes it possible so that you not read the Él Bible, hace lo posible para que usted no ore. so that you not pray, Y empieza a inventarse un montón de cosas en contra de la vida suya y de mi vida. and you start to invent many things with your life. Y por eso es que muchas veces, como decimos nosotros, de la nada surge algo. That's why when something occurs, that's the enemy. Hay que estar We vigilantes. have to be vigilant. Número 2 Number 2 es la renovación. is the renewal. ¿Y qué es la renovación? And what is the renewal? Mire, cada uno de nosotros tiene una manera de ver Each one of us have a way to see, e interpretar las cosas de la vida. interpret the things of life. Repito, cada uno de nosotros Each one of us tiene una manera diferente have a different way de ver e interpretar las to cosas. see and interpret things. Nosotros todos los que estamos aquí podemos ver una escena All of us can see a scene y la podemos interpretar de diferentes maneras. and interpret it in different ways. Y eso no es malo And that's not bad, porque nosotros somos seres pensantes. because we think. We are beings that think. Pero nosotros interpretamos las cosas de la vida But we interpret things in life de acuerdo a algo que yo le llamo according to something I call referencia de datos. reference of data. Referencia de datos. Reference of data. ¿Y qué es eso de referencia de datos? What is data reference? Que cada uno de nosotros, That each one of us, cuando un problema llega a nuestra vida, when a problem comes to our lives, cuando enfrentamos alguna situación, when we confront a situation, la interpretamos de acuerdo a la vida que hemos vivido. we interpret it according to the way we live, La interpretamos de acuerdo a las experiencias que tenemos aquí grabadas. of the experiences that we have here recorded. Vamos a poner un ejemplo así sencillo. Let's put an example. ¿Cuántos de ustedes se han quemado con fuego? How many of us have got burned with fire? ¿Por qué fue eso? ¿Por presentado que era? ¿Metieron la mano en algún lado? ¿Cuántos se han quemado? Yaisa fue la que se quemó en casa, ¿verdad? Por la plancha. Le dijimos, no toque la plancha. Y se la pegó como quiera. How many of us got burned with fire? ¿Qué le enseñó esa experiencia? What did that experience show you? ¿Qué te enseñó esa experiencia? Alejarte del fuego. Go away from the fire. Así que si hemos tenido una experiencia, We had an experience, vamos a decir traumática, traumatic experience, con el fuego, with the fire, con el agua que nos fuéramos a ahogar, en un río, en un lago, en el water mar. that we suffocated in. Cada vez que aparece una escena casi igual, Every time there's a scene the same way, cada vez que vemos fuego, every time we see a cada fire, vez que vemos agua, when we see water, si hemos tenido esa experiencia en el pasado, we had that experience in the past, nuestro corazón empieza a latir our rápido heart starts to beat faster. y nuestra mente comienza a correr. Our mind starts to run faster. Aléjate del fuego, Run away from the aléjate fire. del agua Run away from the y water. rápidamente la experiencia viene otra vez aquí a nuestra mente. And you remind yourself of that experience. Eso se llama referencia de datos. That is data reference. O sea, todas nuestras experiencias pasadas están aquí. All our past experiences are here. Y cuando algo nuevo sucede, And when something new happens, de la única manera que nosotros podemos interpretar lo que nos está sucediendo, aunque sea nuevo, the only way we can interpret it es de acuerdo a las referencias de datos que is tenemos. according to the reference data we have. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con esto? Now you know what the problem is with this? Que nuestra vida puede estar marcada con malas experiencias. Is that our life can be marked with bad experiences. Y eso va a nublar nuestra visión interior. And that will blind Nuestra visión interior. our internal vision. ¿Y cómo es eso, pastor? And how is that, Pastor? ¿Cuántas personas usted no se ha encontrado que usted le ha hablado de Cristo o le ha hablado de alguna experiencia cristiana How many people have you seen that you have talked about God y le han dicho, yo fui de esos, and
said, I was that person. Yo estuve en la iglesia, I was in church, pero yo no creo en los pastores. but I don't believe in the pastor. Yo no creo en esos sinvergüenza. ¿Cómo es eso? En esos sinvergüenza. Sinvergüenza. Shameless. Shameless. Ok. Se ve tan linda esa palabra sinvergüenza, ¿verdad? Shameless. Ok. Es verdad, esa es la palabra, shameless. Y usted dice, wow. ¿Y por qué tú te expresas de esa manera? And you say, wow, why do you express yourself in that way? Porque mira, yo tuve un pastor que fue así, y me hizo esto y me hizo esto. Because I had a pastor that was like this and did this to me. Eso es una referencia de datos que tiene esa persona. That's a data reference that Entonces, person has. si se enfrenta o se encuentra con un nuevo pastor, So if he finds a new pastor, no le va a dar oportunidad a ese pastor he will not give opportunity to that pastor para conocerlo. to know him. Porque rápidamente la referencia de datos le va a decir, Because data reference will tell him ese es un sinvergüenza también. that person is shameless as well. Así que, mire, la renovación entonces nos lleva So renewal takes us a limpiar nuestra vida. to cleanse our lives. No necesariamente a que olvidemos lo que nos ha pasado. Not necessary to forget what we. Porque yo quiero decirle que nadie olvida lo que le pasa, sea bueno, sea malo. We don't forget what happened. Así que cuando alguien dice yo perdono, pero no olvido, está diciendo la verdad. So when someone says I forgive but I don't forget, Porque aquí tenemos una maquinaria que está ahí, que se llama el subconsciente, because we have some subconscious que guarda todas nuestras experiencias. that holds our experiences. Y esas experiencias, aunque no nos acordamos rápidamente de ellas, Those experiences, even though we don't remember them fast, cuando llegan esos momentos parecidos, when that moment comes, acá arriba entonces empieza el cerebro a mandar señales. our brain starts Una alerta roja. sending messages. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renovarnos. But what do we need to do? We need Tenemos to entonces renew ourselves. que venir al Señor. We need to come to God. No solamente para que nos limpie del pecado, Not only to cleanse us, sino para que renueve nuestra mente. but to renew our mind. Así que puede ser que alguien me traicionó. So someone failed me. Puede ser que alguien me mintió. Someone lied to me. Pero ya vine al Señor. But I came to No God. voy a tratar a todo el mundo de la misma I manera. will not treat everyone the same. Le voy a dar la oportunidad a tal I persona. will give them opportunity. Yo la quiero conocer. Yo quiero saber quién es I ella. want to know that No voy a hacer prejuicio. I will not judge them. Para que ocurra una renovación en nuestra mente, So that our minds will be renewed. hay que vaciar entonces la mente de toda la basura y la porquería que algunas veces cargamos. We need to empty it away from the trash Y tenemos que llenarla con la palabra del Señor. and fill it with the Word of God. Eso es renovación. That is renewal. La renovación es un proceso The renewal is a process al cual debemos recurrir. that we have to Para poder realizar con eficacia el llamado de Dios. fulfill with the Word of God. Así que hay que vigilar, ¿verdad que sí? So we need to be vigilant. Número 2, ¿qué hay que hacer? Number 2, Renovarnos. renewal. Número 3, Number 3, santificarnos. sanctification. ¿Sabe usted que la santificación Did you know that el Señor sanctification la realiza en el momento que nosotros nos convertimos? is realized in the moment that we convert ourselves? Donde nuestros pecados, When our sin, nuestras rebeliones e iniquidades our rebellious ways and iniquities son tomadas a través de lo que Cristo hizo en la cruz. are taken through what Christ did in the cross. Somos perdonados. We are forgiven. Y Dios a través de Cristo nos limpia de todo pecado. And God through Christ cleanses of us sin. A eso se le llama santificación instantánea. That's instantaneous sanctification. Es hecha en el momento que te convertiste. That's in the moment you convert yourself. Pero también la santificación es progresiva. But it's also progressive. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que tiene que ocurrir en nuestras vidas intencionalmente un examen. There has to be a self-examination. Juan 17, 19. John 17, 19. Yo ni veo eso. Juan 17, 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. For the sakes I sanctify myself, that they also be sanctified by truth. ¿Sabe lo que significa eso? You know what that means? Que nosotros somos santificados a través de la palabra. You are sanctified through the word. La palabra nos santifica. The word sanctifies us. O sea, ya Dios hizo la obra completa. God did the work. Pero nosotros ahora tenemos que seguir vigilando, ¿verdad que We sí? have to be vigilant. Ok, así que la palabra, cuando la leemos, esa palabra me santifica. So that word sanctifies me. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11, rapidito. Primera de Corintios 6:11. Dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados,
were some of you, but were washed. Ya han sido santificados. You were sanctified. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús Justified in the name of Jesus. y por el Espíritu de nuestro Dios. By the Spirit of our God. El segundo agente que nos santifica es el Espíritu Santo. The second thing that sanctifies us is the Holy Spirit. Así que la pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo? The question is, do you have the Holy Spirit? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Si usted se convirtió a Cristo, If you converted si to usted le dio su corazón al Christ, Señor, you gave him your el heart. Espíritu Santo está presente en su The vida. Holy Spirit is with you. Por lo tanto, la palabra te santifica. Therefore, the word El sanctifies. Espíritu Santo te The santifica. Holy Spirit Y sanctifies. Hebreos 10:10 nos dice a nosotros, Hebrews 10:10 tells us, por esa voluntad somos santificados by this will we have been sanctified mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, through the offering of the body of Christ, hecha una sola vez y para siempre. once for all. Eso lo que significa es que yo soy santificado That means I'm sanctified a través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Así que somos justificados por la palabra, We're sanctified through the word, por el Espíritu the Santo Holy Spirit, y por el sacrificio de and the Cristo. sacrifice. Así que mi hermano, vigilancia, So vigilance, renovación renewal, y santificación. and sanctification Son las tres únicas maneras are the three de ways que nuestra barca esté siempre lista para que el Señor la use. that our boats are always ready so the Lord can use it. La pregunta es, The question is, ¿le quieres prestar tu barca al Señor? can you want the Lord to borrow your boat? ¿Le quieres prestar tu barca al Señor? Can you lend Jesus your boat? Mildred, ¿le quieres prestar tu barca al Señor? Josué, ¿le quieres prestar tu barca al Señor? Escucha esto. Listen to this. El Señor no entiende lo que es prestar. God doesn't know what it means to borrow. Si le prestas tu barca al Señor, If you give him your boat, Él se va a adueñar de ella. he will take control of it. Los versículos que hemos leído, Verses we read, solamente le dijo a los discípulos, tengan la lista. he only said, have it ready. Pero a ninguno de ellos le pidió permiso para subirse. But he didn't ask them permission. to Así get que out. cuando Él entendió que era necesario utilizar la barca, So when he understood that it was necessary to lo use único que it, hizo fue alzar la pata, como decimos en el campo, y se trepó. he only used his foot and got up on Eso it. es el buen puertorriqueño. Levantó la pierna Got up on the boat. y se metió dentro. ¿Y saben qué más hizo el Señor? And you know what else he did? En algunas ocasiones se acostó a dormir. In some cases he fell asleep Mientras los discípulos allá peleaban con el viento, con las olas. while the disciples fought with the winds and waves. Pero mientras el Señor esté en tu barca, While Jesus is in your boat, mientras el Señor esté en mi while barca, he's in my boat, los vientos pueden soplar, the winds can blow, las olas pueden darle a mi barca, the waves can hit my pero boat, estoy seguro con Cristo. but I'm secure in Christ. Señor, yo hoy te quiero dar, no prestártela, yo te la quiero dar, Señor. God, I want to give you my boat Hoy le today. entrego mi vida completamente I a give ti. you my life to you Hoy me completely. comprometo contigo. I give you my life completely today. Hoy me comprometo contigo. Commitment. I make a commitment today with you Para que tú uses mi barca. so that you can use my boat. Por lo tanto, Therefore, voy a ser vigilante. I'm going to be vigilant. Voy a santificarme I will sanctify myself y me voy a renovar. and I will renew myself. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. This is the message for us today. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos al Señor en este momento What if we give to God this moment, un momento para meditar en lo que hemos escuchado? a moment to meditate of what we heard? Porque no es fácil decir, Señor, usa mi barca. Because it's easy to say, God, use my O boat. Señor, te la presto. Oh God, I'll let you use it. Y cuando el Señor te dice, la necesito, And when the Lord says, I need it, le empiezas a presentar excusas al Señor. you come with excuses. Si se la vas a prestar, Will you let him use it? deja que la use. Let him use it. Señor, gracias en esta hora por esta palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida a través de ella. Gracias, Señor, porque yo sé que has hablado en la vida de cada uno de los que está aquí. Tu palabra nunca retorna atrás vacía. Ella hace el trabajo para el cual ha sido enviada. Ayúdanos a tener compromiso contigo, a tener seriedad, Dios mío, Padre, en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a mantener estos tres elementos en nuestra vida constante. Mis hermanos están en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.